Buenas tardes a todos. Por favor, los teléfonos, si no os importa, los ponéis en vibración o en silencio para no interrumpir la charla. Y os queremos primero dar las gracias porque en un día tan complicado como este, para todos, pues que estéis aquí acompañándonos, pues la verdad es que es pues un privilegio para todos aquellos que trabajamos. Yo no sé si se oye esto ahí fuera. ¿Se oye el micrófono ahí fuera? Pues me parece que no. ¿Se oye el micrófono ahí fuera? No. Está encendido ahí, sí, claro. Enciéndelo, por favor, ahí. Perfecto. ¿Ahora sí? Perfecto. Pues nuestro querido amigo... Pregunta, por favor, si hay una persona que se llama Víctor, que lo está buscando. Víctor. ¿Hay alguien que se llame Víctor? Sí, claro. No, Víctor. Víctor nuestro no es. Víctor nuestro no. Víctor. Bueno, pues otra persona que se llame Víctor no está. Bueno, nuestro querido amigo Víctor ha estado dando la charla pues toda la tarde y la verdad es que no había puesto en marcha el tema del micrófono, lo cual los que estaban allí fuera ni se han enterado. Bueno, pues a lo que estábamos. Que muchísimas gracias, repito, por acompañarnos en este día y sobre todo quiero agradecer a Santiago Vázquez, que es el conferenciante de esta tarde, pues su presencia. Él viene desde Guadarrama para estar aquí con todos nosotros y en este día, imaginaros qué complicación con todas las carreteras, todos los transportes. Ya le conocí la mayoría de vosotros. Él es periodista, escritor y tiene pues un programa de radio que se llama Más allá de la realidad. Todo lo que huela a misterio, todo lo que esté relacionado con el mundo espiritual, todo aquello que sea conocimiento, son cuestiones que él trabaja de una manera profunda, porque sobre todo es muy analítico, es una persona que aquellas cosas que percibe, aquellas cosas que le llegan, las aparca, pero las va desgranando poco a poco para comprender y sobre todo para impulsarlas a aquellas que tienen el suficiente conocimiento para ello. Bueno, el pasado viernes recordar que tuvimos un tema muy interesante que fue sobrevivir al temor de la muerte en el coloquio que tuvimos todos aquí y quedó una cosa en el aire. Quedó aquello que resulta de las luchas de cada uno de nosotros si nos dejamos arrastrar por aquello que la multitud pues nos marca o si verdaderamente cada uno aplicamos nuestro criterio razonado en la vida que estamos desarrollando ahora. Y nos quedamos ahí en ese instante, nos quedamos en esa duda. Y para solventar esa duda, precisamente ha venido Santiago con su conferencia El combate espiritual. Así que, Santiago, muchísimas gracias y vamos a recibirte con todo el cariño que te mereces. Muchas gracias. Da gusto venir aquí, con lo bien que le tratan a uno. Cuidado que se cae. Porque yo he venido a la antigua usanza, porque la digital no funcionaba. Bueno. Si me dan ustedes 15 segundos. ¿Qué tal están? ¿Cómo han encontrado Madrid? ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Eso ponen los carteles. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Voy a acercar un poquito más el micrófono. ¿Se me escucha? Gracias, María Jesús. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchan bien? El combate espiritual. Esto nos concierne a todos. A los que creemos, a los que tenemos la convicción, porque convicción no es creencia. La convicción se da en aquel que está seguro, completamente seguro. En este caso de que Dios existe
y de que existe un alma o espíritu dentro de nosotros, o fusionado con nosotros. Si hay tiempo, entramos en ese pormenor. Pero antes de empezar, un poco al estilo colegio, el que no quiera levantar la mano, que no la levante, pero yo quisiera saber, pulsar un poco la opinión de esta sala. ¿Cuántos de ustedes tienen dudas de que exista una vida después de la muerte? Una duda, dudas, que no están seguros. ¿Y el resto? El resto todos tienen el convencimiento de que hay una vida después de la muerte. ¿Sí? Y alguien que no crea absolutamente y que esté en búsqueda, no hay nadie. En el combate espiritual estamos todos, creyentes en lo que sea, religión, doctrina o sencillamente en el sentido de la trascendencia, de que cuando llega el momento de la muerte del cuerpo físico, palabra que a mí no me gusta en absoluto, muerte, ha muerto, ha fallecido, no les digo cuando en televisión dice el locutor o la presentadora o el presentador, nos ha dejado para siempre, ha desaparecido. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Y la muerte, como ustedes saben, es desencarnar. ¿Qué es desencarnar? Pues muy sencillo, que el alma abandona el cuerpo definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante el sueño, el espíritu, como saben, se separa del cuerpo. Hay muchas personas que, yo al decir esto me han dicho, pero yo no recuerdo nada. Es que no tienes por qué recordarlo. Puedes ser consciente a la hora de volver al estado de vigilia, o puede la persona no recordar o no recordar nada. Por tanto, ese es el concepto de muerte. Y tenemos, señores, una cultura de la muerte en Occidente pésima. Esta es la realidad. En otras culturas incluso se celebra. Hay una parte del libro de los espíritus que pone el ejemplo de dos personas que están en la cárcel, dos presos, y viene a decir, resumiéndolo mucho, ¿acaso no se alegrará el que se queda en la cárcel del que ha cumplido su condena y ha llegado el día en el que se marcha a la calle? Pues en la muerte, y yo he perdido a mi hermano Fernando hace unos meses, con 43 años de vida, humanamente una tragedia, pero yo desde el primer minuto dije una cosa: Dios sabe. ¿He llorado? Sí. Soy humano. Jesús, cuando llega al sepulcro de Lázaro y pregunta, ¿dónde le habéis puesto? Y le llevan, dice el texto que Jesús lloró y que los judíos dijeron, ¿cuánto le quería? Imaginemos cada uno el concepto que tenga de Jesús. Lo que es cierto es que es un ser extraordinario. Pero imaginemos a Jesús llorando por la muerte de su amigo Lázaro, que le quería muchísimo. Pero es que lo hizo aposta, porque le mandan un emisario a caballo, brevemente, y dice, diles que ya iré. Y dejó pasar 4 días para que el milagro fuera todavía aún mayor. Cuando dice, quitad la piedra.
Y María le dice: Señor, el cadáver hiede, son 4 días. Y Jesús vuelve a decir: quitad la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese milagro le costó a Jesús finalmente su prendimiento en Getsemaní y su crucifixión. Ahí tienen el texto. Por tanto, les hablaba de la muerte, y es muy, muy importante, de verdad, importantísimo, tener claro, nítido, meridiano, el saber qué es la muerte. Los que son espiritistas lo saben perfectamente, y los que no lo saben, yo, y después de mí vendrá otro y otro y otro, contribuimos a que las personas entiendan que cuando el corazón de alguien se para, no desaparece, sigue existiendo. En otro plano, filosóficamente hablando, en otro nivel ontológico. Da igual, lo importante es entenderse. En una dimensión que es transfísica, que ya no es material. Y no voy a entrar ahora en las fases porque no es el tema de hoy, ni mucho menos. Pero sí tener eso muy claro. Ayuda muchísimo. Y no es como más de una vez he escuchado. Es que ustedes, los que creen, se agarran a un clavo ardiendo. No, perdón. Lo fácil es no creer. Y cuando llega la muerte de un ser querido, entra la desesperación absoluta e incluso en algunos casos suicidio, porque no soportan el dolor. Por eso es tan importante entender la muerte. Luego ya doy por cierto que existe el alma o espíritu. Hay algunas doctrinas minoritarias que hacen una diferencia entre alma y espíritu. Yo no comparto esta visión. Yo comparto la visión del espiritismo en cuanto a que el periespíritu, y recuerdo el ejemplo que he escuchado de toda una maestra, como es doña María Jesús Albertus, del huevo. He encontrado, ¿saben ustedes de lo que les hablo? No he encontrado ejemplo mejor en mis 46 años de vida. Es magnífico. La yema, que es el espíritu, o el alma. El periespíritu, la clara, que es imprescindible. Y luego la cáscara, que es el cuerpo material. O sea que el ejemplo, desde luego, María Jesús es magnífico. Magnífico. ¿Qué es el combate espiritual? ¿Qué es eso del combate espiritual? Vuelvo a decir, recalco, que todos tenemos que tener muy claro que existe un alma que se ha fusionado con nuestro cuerpo material. Si no creemos en esto, es más, yo apuesto por la convicción, porque ya no por creencias, sino por mera fenomenología, hay que decir que verdaderamente hay fenómenos que llamamos paranormales o parapsicobiofísicos, hablando con mayor propiedad, que nos hacen pensar de una forma clarísima, elegantísima, que existe una continuidad de la existencia después de lo que llamamos muerte. Y tanto los que creen como los que no creen, en medio está
el agnóstico que no sabe, ni niega, ni tampoco confirma. Y que antes o después el agnóstico, son muy raros los casos en los que un agnóstico muere sin haberse decidido, porque en su foro interno sí que hay en esa balanza un lado que pesa más que el otro, sobre todo conforme se va acercando la muerte. Ya que hablamos de muerte, para entendernos, no voy a decir desencarnación. Conforme se va acercando la muerte, la persona que es escéptica, que se autodenomina agnóstico, ese agnosticismo va pasando o se va transformando en una creencia. Yo recuerdo, les voy a compartir algo que creo que es importante, por cualquier persona es importante. Yo he estado dando un paseo por Sol y he visto, pues por ejemplo, me he quedado muy impresionado con una persona, un hombre con las piernas a la altura de las rodillas amputadas y también con los brazos a la altura de los codos amputados. Eso da mucho que pensar. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Voy a entrar en la reencarnación, en la ley de causa y efecto, pero ahí tiene que ocurrir algo. Y en esta casa se habrá hablado seguro mucho del tema. Y yo les decía, porque me hizo al ejemplo, hablando de Tierno, de Enrique Tierno Galván, del neopositivismo lógico, gran amigo de mi maestro don Germán de Argumosa y Valdés, filósofo y un eminente parapsicólogo, que me tuvo bajo su tutela durante 17 años y del que tantísimo aprendí, no solamente conocimientos y también algo de sabiduría, sino que aprendí o tomé muchos elementos para ser o procurar ser una persona, un ser humano. Y Tierno, que ya saben ustedes que era ateo, no creía, es más, cuando empezó la amistad, que fue en la cárcel de Carabanchel, lo que el New York Times llamó el juicio de los intelectuales en 1956, porque de Argumosa, aunque hizo la guerra con Franco, con 14 años, casi 15, se escapó de su casa. Pero después, un discurso de Millán Astray frente a la Universidad de Salamanca, dirigiéndose a don Miguel de Unamuno, en contra de los intelectuales y de lo poco, por no decir que a voz en grito, le dijo poco más o menos, que lo intelectual no valía para nada. Ahí don Germán se hizo monárquico. Y claro, había reuniones, ya con Franco en el poder, y se reunían los intelectuales. Bueno, pues ahí, en la celda en Carabanchel, ahí se conocen. Y esto se lo cuento por algo. Al principio, después ya de salir de la cárcel, fue un pequeño castigo de unos meses. Enrique Tierno Galván le dijo a don Germán: Germán, no hables de estas cosas porque esto te devalúa como intelectual, como filósofo. Esto fue al principio, prácticamente. Y al final de su vida, prácticamente al final, así me lo compartía don Germán, estando ya muy enfermo Enrique Tierno Galván, le invitó en un congreso de parapsicología e intervino de una conferencia. Y Enrique Tierno Galván
dijo que la aceptación, la autenticidad de los fenómenos paranormales era una cuestión de estar bien o mal informado. Enrique Tierno Galván, un hombre inteligentísimo, cultísimo y, como todos sabemos, no creía absolutamente en trascendencia alguna. Pues no voy a decir que murió creyendo, pero sí le manifestó al profesor sus dudas. Murió con algunas dudas. Esto es lo que don Germán me transmitió. ¿Qué es el combate espiritual? Tengo una lista aquí que voy a ir dándole paso con ritmo, pero por favor, interrúmpame cuando sea necesario, cuando tengan alguna pregunta. El combate espiritual, ¿dónde se da? Se da en nuestro interior. En cada uno de nosotros se da. Es conquistar las virtudes y eliminar los defectos. Esa es la clave. ¿Eso cómo se llama? ¿O qué traducción tiene? La traducción es evolución. Es evolución. Y sabemos que evolucionamos principalmente en dos aspectos. Uno en el intelectual y otro en el moral. Yo me he encontrado con personas magníficas, pero sin embargo todavía intelectualmente les falta, igual que a mí me faltan muchísimas cosas, no lo hago como crítica. Y al revés, personas que intelectualmente son un prodigio, pero que moralmente todavía tienen mucho que aprender y que limpiar. Ahora hablaremos de los malos sentimientos, que este es el pan nuestro de cada día. ¿Contra qué debemos luchar? Interrúmpame, por favor. Primero, contra lo imperfecto que hay en nosotros. Tenemos que hacer un ejercicio diario, no obsesivo, pero un ejercicio diario de autoobservación interior. Introspección. Saber en qué puntos fallamos. ¿Dónde debemos trabajar? ¿Dónde? Eso es muy importante. Evidentemente una persona, por ejemplo, desprendida, la generosidad, se puede decir que es una virtud que, si no ha alcanzado del todo, está muy cerca. Pero ahora pondré otros ejemplos. También tenemos que luchar contra nuestras conductas erróneas. Pero al decir conductas, no me refiero a un obrar, me refiero a muchas más cosas que conforman todo lo que es la actuación del ser, de la persona. Pensamientos, sentimientos, por separado. Pensamientos, lo que los padres del desierto llamaban los logismoi, en griego, pensamientos, sentimientos, emociones, porque una emoción no es igual que un sentimiento, palabras, nuestro hablar, y también, por supuesto, las obras que se materializan, y también las omisiones. Es decir, si tú puedes ayudar a alguien y está a tu alcance y no lo haces, eso es una omisión. También, eso forma parte. Así que, fíjense si tenemos lados, frentes en los que trabajar.
tenemos que irnos de este mundo. Iba a decir que los que trabajamos en los medios de comunicación de cara al público, también es el caso del presidente, de María Jesús, de personas que hay aquí en esta sala que aparecen en YouTube, con divulgadores del misterio, mis amigos, o Mindalia. Bueno, pues eso tiene una repercusión. Y como me dijo mi padre cuando empecé en lo que es la radio, aprender a hacer radio, con 16, casi 17 años, me dijo muy serio: ¿tú sabes dónde te metes? Y le dije: sí, no tenía ni idea. Y me dijo: que sepas que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y es verdad, porque en este país, y no solamente en este país, pero es que en este país o bailas al son de la pandereta, es la realidad, o ya eres malo. Si eres políticamente incorrecto y dices lo que piensas públicamente a través de un medio de comunicación, con mayor difusión o alcance, o con mayor o con menor alcance. Yo he trabajado en Radio Nacional de España, he tenido programas 2 años, he trabajado en la cadena SER con mi amigo Iker. Yo siempre he dicho lo que he pensado y nadie me ha censurado. Hablo de los despachos. Otra cosa son los oyentes. Que para unos eres un héroe, y soy de carne y hueso y me voy a morir cuando Dios quiera, y para otro eres un maldito. Eres un maldito porque no opinas como ellos. Esto se llama intransigencia, y la intransigencia es un punto clarísimo o un síntoma clarísimo de todavía una inferioridad moral y por tanto espiritual. Así que atención a los pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, obras y omisiones. Y les decía que tenemos que marcharnos de este mundo sin enemigos. Es decir, hacer las cosas, que esto es lo importante, con la mejor intención, con la intención de procurarle al prójimo un bien. El resultado puede no ser positivo, pero tu intención es lo que Dios va a ver, la intención del corazón de la persona, si tiene buena o mala intención. Esto es muy importante también. Hay que procurar marcharse de este mundo sin rencillas. Esto es combate espiritual. El orgullo, que lo tengo aquí apuntado, el orgullo, porque la soberbia no es lo mismo. El orgullo impide tantas veces pedir perdón a alguien que te vas de este mundo o se va esa persona de este mundo sin haberse reconciliado. Una deuda pendiente con esa persona, porque nuestro orgullo no nos deja pedir perdón. Y tenemos que aprender a saber pedir perdón y también aceptarlo. Las dos cosas. Dar amor, pero también recibirlo. El recibir amor, se habla siempre, hay que ser amoroso, hay que dar amor. Sí, pero también hay que aprender a saber recibir ese amor. Porque en ese recibir está implícita la humildad. Porque hay agradecimiento. Y la gratitud es un síntoma de que el alma es humilde. El que no pide perdón nunca, no se disculpa, anda errado. Debe corregir ese punto. Hay aquí algo que el espiritismo contempla.
el espiritismo, también la demonología cristiana y otras religiones. Miren, los malos espíritus, y esto lo sabrán ya, pero yo lo recalco y es mi obligación, los malos espíritus existen. Y esto no es una opinión, quiero decir, es una opinión, pero fundamentada en qué, en lo que he leído, también, pero por supuesto que, y esto es en mi caso fundamental, y yo lo comparto con ustedes, porque he presenciado fenómenos de lo que se llama aversión hacia lo sagrado o de fobia religiosa. Y este es el primer síntoma que el ritual romano de 1614 señala cuando una persona está poseída. En el espiritismo no existe el demonio, pero con decir espíritus malignos o malos espíritus, viene a ser lo mismo, da igual. Esto se da. ¿Qué es lo que hacen? Como si estás fuerte en el espíritu, lo tienen muy difícil para meterse en ti, no para poseerte, quiero decir, para desequilibrarte, utilizan a una persona o a varias para que a través de esa persona o de esas personas te desequilibren. Los ataques. El ataque no siempre viene directamente de frente, no suele. Es una de las formas que tiene el mal. Vamos a hablar del mal en abstracto. El mal son entidades, espíritus. Es un moverse, como la serpiente, y nunca mejor dicho por lo del Génesis, de una forma que no es lineal, que no es recta, sino que te va buscando las vueltas y al final son personas que incluso pueden ser de tu propia familia, padres, hermanos, cuñados, es que da igual, amigos. Recuerdo un caso, pero no voy a contarlo porque nos llevaría más tiempo y hay muchas cosas que decir. Por tanto, atención con los comportamientos de personas que son muy cercanas o no. Puede ser que las hayamos conocido recientemente o que sean compañeros de trabajo y que en un momento determinado tienen un comportamiento que, si uno tiene ya un cierto desarrollo espiritual, detecta que eso no viene de la persona, que está siendo influida por una causa ajena. Así que ténganlo en cuenta. Y por supuesto, ¿contra qué más luchamos? Pues luchamos, ¿lo dice? Sí. Sí, eso, respecto a lo que está diciendo, ¿para qué quiere ese espíritu maligno atacar a la persona mediante otro, un ser encarnado? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Hay diferentes fines, no es uno solo. Pero principalmente es para perder a la persona, para hacerla sufrir, para desequilibrarla, para apartarla de, metafóricamente hablando, de la luz, para apartarla de lo que Ramiro Calle llama el punto de quietud, que no es estricto lo que estoy diciendo, es metafórico, pero esa paz que uno tiene, que ahora hablaré de la paz interior, bueno, pues esos ataques es para robarte tu paz. Y todo aquello que te quite la paz no viene de Dios, porque Dios es paz. Y el mal es caos y desarmonía. Entonces, esas personas hay que apartarlas de nuestra vida.
hoy en día ustedes saben que está muy de moda el hablar de personas tóxicas, relaciones tóxicas. Lo llaman así, dentro de un contexto de la psicología. Pero aquí hablamos de espiritualidad. Y Sí. vamos a ver, esa persona encarnada en este mundo, el espíritu malo, así decirlo, vamos a ver, ¿cómo hace para que esa persona ataque a la otra? Que supuestamente le pide permiso. No pide permiso. Se me adelanta usted porque lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Le respondo ahora. Santiago, Sí, una cosa. sí. Tú dices, Vamos con cierta rapidez porque hay Sí, mucho no, que pero, decir. yo te he tomado la palabra que podríamos entender. Adelante. Tú dices, eso no es Dios. Es la palabra, la frase... No, que eso no viene de Dios. No, ¿de dónde viene? ¿Dios es todo? ¿O resulta que Dios no es todo? Dios, Entonces, vamos Dios a creer no es todo. en el demonio, o vamos a creer en el ejército de las sombras contra el ejército de la luz, metafóricamente. O sea, Dios o yo es la duda que siempre tengo. No, yo no tengo dudas. ¿Cuál es la duda? La duda que tienen los demás que me la transmiten es que Dios no es omnisciente, no es omnipotente, Pues mire, no eso es completo. es una aberración porque entonces no sería Dios. Entonces, ¿cómo hay... Porque les permite a esos espíritus malignos, les permite que nos tienten, que nos prueben. ¿Con qué fin? ¿Con qué finalidad? ¿Con cuál? Con la de probarnos, con la de... Sí, pero ¿el resultado cuál es? La evolución, claro. La evolución. Es decir, después de la tempestad, ahí tenemos en nuestra cultura, las vidas, pero que no solamente es de nuestra cultura, pero bueno, las vidas de los santos. Pero entonces están trabajando para Dios. Si creemos en el demonio, se dice, esto es muy gracioso, que el demonio es el mayor creyente que existe en el universo. Digamos que no existe el diablo sino Dios con un resfriado. Pero es que, ya no hablo del demonio, espíritus inferiores, que es como el espiritismo los define, y dentro de espíritus inferiores hay diferentes tipos. Todos esos tipos de espíritus inferiores, que unos son muy malignos, otros son menos malignos, hay diferentes grados, igual que arriba en la esfera, en la pirámide. El fin es el mismo, es decir, Dios permite que una persona sea probada y que sea tentada y que sea, como decía don Germán, jeringada. Es una expresión ya antigua, pero que está en la RAE. Sí, lo permite. También lo tengo aquí apuntado, hasta el límite en ocasiones. Hay un fenómeno en demonología que se llama circundatio. Luego les contaré, habrán escuchado que la Madre Teresa de Calcuta tuvo una posesión diabólica en sus últimos 3 días de vida. No es verdad, no tuvo una posesión. Lo que tuvo la Madre Teresa de Calcuta fue una circundatio y se tuvo que llamar a un exorcista para que hiciera oración de liberación. Esto es cierto. Y no lo digo yo. Sí. ¿Qué preguntaba? Que quiero decir, ¿cómo el espíritu maligno entra en el cuerpo de la persona No. que está? No, porque ahí nos encontraremos ante un fenómeno de posesión. No. Ahora explico. Ellos adelantando la respuesta a su pregunta que entiendo, ellos inciden sobre todo en el psiquismo. En el psiquismo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un psiquismo. Y cada psiquismo es diferente. Cuantas más fisuras hay en ese psiquismo, más facilidad tienen para atacar y hacer daño. ¿Y te pueden leer el pensamiento? Mediante ese Sí. ser maligno. Si me pregunta mi opinión personal, yo se la doy. Si me pregunta
La opinión de la demonología también se la doy. Si me pregunta la del espiritismo también se la doy, si no la sabe. No, yo me refiero a lo que usted ha dicho, de que una persona puede, un espíritu maligno puede, digamos, adueñarse de ese ser encarnado para hacer daño a otro, para quitarle la... No es adueñarse, es influir. influir. Sí, lo que en teología se llama a través de especies inteligibles. ¿Esto qué es? Insufla. 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 Aquí o aquí, esto es el corazón. Se habla del corazón. En mi corazón. El corazón, del corazón no se habla porque sí. Ahí entraríamos. Yo no creo que tengamos tantos cuerpos como dice, por ejemplo, la teosofía. El cuerpo causal, el cuerpo mental, el monádico, el espiritual. Mire, lo respeto. No creo que sea así. Pero vamos a avanzar y ya verá usted cómo voy a responder o voy a procurar responder. A responder por completo. ¿Le parece? Se trata de procurar potenciar las virtudes al máximo. Esto no interesa. De verdad. Yo me he llevado una sorpresa. Ahora no sé cómo va el programa. Colgamos ayer en iVoox un programa. 2 horas. Dura 2 horas. Yo solo, programa de autor, que me lo piden mucho, sobre no la existencia de Dios, sobre algunas de las grandes preguntas sobre Dios. Y esta mañana había 7.000 descargas, cerca de 7.000 descargas, en menos de 24 horas. Es decir, es que, ¿esto qué quiere decir? Que hay algo innato en las personas. Y eso innato que hay en las personas que les llama, aunque conscientemente su yo operativo diga que no cree, ¿qué es? ¿Qué es? El alma, es el alma que todos tenemos. Sencillamente. Bueno. Hay algo que es muy importante, creo que todo lo que estamos hablando creo que es importante. Luchar para no ser víctimas de las malas sugestiones de estos espíritus, malos espíritus, espíritus inferiores, llámenles como ustedes se entiendan. Ni tampoco de sus maquinaciones, porque se da un fenómeno que el espiritismo contempla perfectamente, y no solamente el espiritismo, es que también lo contempla la teología, la exorcística y la demonología. La obsesión, el obsesado. En demonología es la obsesión diabólica, en el espiritismo es un espíritu obsesor que obsesa a una persona. Bueno, pues es que esto ocurre, es que esto se da. Es que yo me he encontrado con casos directos que me han escrito a través del mail, a través de las redes sociales, y cuando había cartas manuscritas o máquina de escribir, cuando no existían las redes sociales, ni siquiera internet, que yo era un chaval, pues me mandaban a la radio, me mandaban cartas, y tengo todas las cartas guardadas, todas las que he recibido. En mis 29 años de profesión, claro, al principio fueron muchos años son fases, años de aprendizaje duro y muchas veces encontrándote con casos para los que, sinceramente, en aquel momento yo no estaba capacitado, porque era muy joven. Pero eso está ahí, eso está ahí. Esto es muy importante y no lo hacemos. Cuando digo no lo hacemos no me refiero a ustedes. Hablo en general. El estar atentos y vigilantes
a nuestro interior. Cuando Jesús dice, estad en vela, estad vigilantes, ¿eso qué quiere decir? Tiene una traducción de enorme importancia. La tiene. Porque es sin caer en la obsesión. Punto importante. Pero es estar vigilante de lo que se piensa, de lo que se siente, de las emociones. Señalo aquí porque es donde están localizadas para el que crea en los chakras. En lo que hablamos, voy a hablar ahora de ello, en lo que hacemos y en lo que dejamos de hacer, las omisiones. Pues es importantísimo que estemos pendientes de nosotros mismos. Tenemos que estar sobre nosotros mismos. ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿A qué hemos venido? A evolucionar y progresar. Claro. Es que no hemos venido a jugar al parchís, aunque juguemos. Y Dios es tan misericordioso que nos regala el ocio. El ocio es un desconectar, ir al cine, ir al parque de atracciones, el que tenga hijos jugar con sus hijos. Sí, eso es muy sano. Pero es una parte de la vida. El verdadero sentido de la vida es espiritual. Es así. Pero no porque lo diga yo. Es que es la realidad. Hay que estar todo el día en meditación, rezando, orando, etcétera. Cada uno es muy dueño de hacer lo que quiera. Pero vale más, lo diría así. Y María Jesús me lo dijo no hace mucho y estoy totalmente de acuerdo con ella. Vale mucho más, muchísimo más, y acentúo en la I. Un Padre Nuestro salido de lo más profundo del corazón que 5 rosarios, dichos como un papagayo. Eso no digo que Dios no lo valore, si la persona tiene o cree que lo que está haciendo tiene una utilidad. Tiene utilidad espiritual, pero es menor. Cuando contactas realmente con Dios, aunque escucha todo lo que le dices y sabe todo lo que piensas, ese Padre Nuestro o esa oración Padre o Padre Eterno, como cada uno le llame, te pido por esta persona, te pido para que la sanes, te pido para que se recupere, te pido que le des, si es, cuidado, porque aquí aparece lo que se llama la oración negra, si es tu voluntad, te pido que le des un trabajo. Cuando se dice, por ejemplo, en el amor, a mí me ha pasado con algún, no voy a decir amigos, la palabra amigo para mí está muy elevada, pero me han dicho, oye, tú que hablas con el jefe, sí, pídele que a ver si esta, lo hago un poco en tono desenfadado ahora, a ver si esta, que estoy por ella que me muero, a ver si por fin cede y es mi novia y luego nos casamos. Cuidado, porque puede ser que esa chica no sea para ti. Es un ejemplo, uno entre miles, de lo que se llama la oración negra. Si es tu voluntad, que sea. Lo tenemos si es que están todas las religiones. Por supuesto, en el espiritismo es así. Y no lo dice Santiago. Bueno,
Nuestro ángel guardián. Nuestro ángel guardián, los espíritus superiores y todo tipo de espíritus elevados, por supuesto, que en el combate espiritual nos auxilian. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Porque si tú estás en una batalla espiritual y te has comprometido con lo espiritual interiormente, no con el Vaticano, ni con la Iglesia Ortodoxa rusa. Aquí me vienen las palabras de Jesús cuando dice: y llegará el tiempo en que los verdaderos adoradores del Padre le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Necesitamos templos? ¿Necesitamos ir a la iglesia para hablar con Dios? Pero si viene en los textos neotestamentarios: y tú cuando ores entra en tu cámara, en tu habitación, y cierra la puerta. Dios escucha, da igual que estés aquí, que estés incluso en un estadio de fútbol con 100.000 personas. Si tú le hablas desde aquí, te está escuchando. No importa dónde estés. No tienes por qué estar en una iglesia, ni muchísimo menos. Ni en una sinagoga, ni en una mezquita, que son lugares que invitan al recogimiento. Por supuesto, yo lo he hecho. Pero sobre todo cuando está vacía la iglesia, cuando no hay nadie. Esto es importante. Por tanto, el llamar a los espíritus superiores, y aquí existe una gama amplísima, está, pues, en nuestra cultura: Jesucristo, la Virgen María, los ángeles, los santos. Pero es que un maestro espiritual que ha dejado huella en la humanidad también te escucha. Es aquello del yidam, cuando te asalta un ataque de las tinieblas, tener ese yidam. El yidam es la imagen de un profeta, un maestro espiritual, que es como si fuese una ventana, o mejor dicho, un cristal blindado, porque le pones el yidam en el psiquismo y no puede pasar. No puede. Pero cada uno debe tener su yidam, y ese yidam no debes decírselo a nadie. A nadie. Es como la oración del nombre, en la filocalia, la oración del nombre de Jesús. Excepto al director espiritual, no debes decir a nadie cuál es tu oración. Por tanto, no les olvidemos. Hay que acudir a Dios, por supuesto. Pero esos espíritus también tienen su cometido y nos ayudan. Y cada uno que escoja, porque somos unos cuantos miles de millones, que cada uno escoja al que más le inspire, con el que esté más conectado por la razón que sea, etc. Esto es muy importante. Estar llenos, procurar, estar siempre llenos de positividad y no de negatividad. Hablábamos antes de la gente tóxica y de las relaciones tóxicas. El estar positivo es muy importante. ¿Por qué? Porque lo semejante atrae a lo semejante. Esto aparece en el Kybalión. Si tú estás negativo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Que te rodee. Vas a traer, claro, vas a traer lo que estás sintiendo. Pero si estás positivo, no me refiero, creo que me entienden, no me refiero a estar alegre,
a estar eufórico, a estar cantando. Es un estado interior. Pues vas a atraer, en la medida y de la forma que tú sientas, eso es lo que vas a atraer. Lo cual no quiere decir que en un momento determinado pueda aparecer una entidad maligna que Dios permite para probarte. Por supuesto, lo que hablaba antes con esta señora. Qué importante también. Orar todo lo que podamos y estar unidos a Dios también todo lo que podamos. La oración es una cosa y el rezar es otra. Rezar es recitar, sin sentir, de forma rápida. Y orar es hablar con Dios. Decía Santa Teresa de Jesús que la oración no es más que un trato de amistad con Dios. Y es verdad. Cuéntale a Dios por qué te sientes mal. Ella lo sabe, pero Él quiere que se lo cuentes. Por eso es tan importante el estar unido a Dios. Es como, por poner un ejemplo de nuestros días, como si uno se conectase a una hidroeléctrica. Estás conectado. Si estás con el Padre, el Todopoderoso, Dios, lo vas a notar. No te va a eximir de pruebas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Cuando se dice, también lo dice Santa Teresa de Jesús, si así tratas a tus amigos, ¿cómo tratarás a tus enemigos? Por los sufrimientos. Pero es que también lo habrán leído y me gusta esta frase, que Dios da sus peores batallas a sus mejores soldados o a sus mejores amigos. No encontrarán ustedes la vida de un santo que no haya sido dura, difícil, llena de pruebas, pero al límite. No la encontrarán. Si alguien la encuentra, que me diga quién es. La oración. Cada uno a su forma. Los musulmanes rezan 5 veces al día. El cristiano reza cuando quiere. El católico tiene que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Los espiritistas rezan, oran, se dirigen a Dios cuando quieren, cuando sienten la necesidad, donde estén. Creo que es lo más acertado, porque fue lo que Jesús predicó. Pero no ya porque lo predicase Jesús, es que es la verdad. Dios te escucha siempre, siempre. Es que Dios no me escucha, yo esto lo he escuchado igual que ustedes. Es que Dios no me escucha, nos escucha a todos. Otra cosa es que te conceda o no te conceda ciertas cosas, pero es que Él sabe más que tú, sabe más que nosotros, más que yo, más que todos. Es Dios, es el sabio. Como dice el Corán, el que está bien informado, el que sabe el porqué de todo, y si lo que le estás pidiendo te conviene o no te conviene, aunque tú creas que te conviene, Él sabe que no. Bueno, esto lo he dicho antes, pero lo voy a mencionar. Apartarnos de todo aquello que nos descentre y que nos quite la paz interior. ¿Esto es egoísmo? No es egoísmo. Es defensa. Es defensa y forma parte del camino. Si hay alguien como persona
si hay una actividad, la que sea, que te aleja de lo espiritual, si estás en un camino espiritual, el que no está en un camino espiritual, pues que haga lo que quiera. Pero si estás en un camino espiritual, debes apartarte de esa actividad, de esa persona que te influye negativamente, que ofrece, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que te ofrece beber, que te ofrece drogas. Bueno, pues esa persona hay que apartarla de nuestra vida. Lo que quita la paz no viene de Dios. Lo he dicho antes. Y es verdad. Dios es paz. Otro punto que yo venía por la calle y observo mucho, porque observando se aprende. La humildad. La humildad. ¿Alguien en la sala me puede definir o compartir con los demás qué es para él o para ella la humildad? Porque pensamos que la humildad, quizás por tradición, que la humildad es arrastrarnos por el suelo y que nos pisoteen. ¿Qué es la humildad? Una ilusión. ¿Dónde estoy? Ah, Fede. Una ilusión. Sí, ¿Por qué? porque no existe la humildad. Tiene profundidad. Sí. Sí, yo creo que la humildad es ser uno mismo y ser lo máximamente justo posible. Yo creo que ser uno mismo Sí. y, bueno, pues tener en cuenta un poco los sentimientos de los demás y comprender a los demás y, bueno, pues creo. Sí. Sí, la humildad es el reconocimiento de nuestras imperfecciones. Y es un reconocimiento tranquilo y sincero. Cuando el individuo reconoce sus imperfecciones y no solamente las reconoce para sí, sino que además las demuestra a los demás, entonces eso es ser humilde. Pero amigo, eso es un trabajo muy difícil. Claro. Pero muy difícil. Pero es la madre de todas las virtudes. Forma parte directísimamente del combate espiritual. Si estás en un combate espiritual, la humildad tienes que tenerla muy bien asentada para que no se vaya uno por las nubes, que esto ocurre. Si yo les contara a los medios de comunicación lo que hay, y creo que no hace falta ni contarlo. Es que es la verdad. Es que es la verdad. Pero hay ¿Alguien? Sí. Hay una pregunta que bulle en mí Adelante. de hace, Caballero. de hace mucho tiempo. Sí. Vamos a ver, cuando un individuo vive económicamente bien, materialmente vive bien, se puede hacer la pregunta, digo, ¿y por qué tengo yo que cambiar si yo vivo bien? ¿Me puede contestar aquí? Pero vive bien materialmente. Bueno, sí, ¿por qué tengo que cambiar si yo vivo bien? Porque claro, estamos hablando de evitar, o sea, disminuir nuestras imperfecciones que nos hacen daño. Estamos hablando de todo eso, de todas las imperfecciones que tenemos que nos hacen daño. Bien, pero un individuo puede decir, pero ¿y por qué tengo yo que cambiar si la vida me va bien? La vida me va bien por fuera, pero ¿y dentro? Esa es la cuestión. Es que vamos a ver, no se puede ser feliz y no se puede vivir tranquilo si no evolucionas. Y para evolucionar tienes que eliminar tus imperfecciones en la medida de lo posible. Y si no es eso, no hay nada que hacer. No hay nadie en la tierra que sea feliz. Nadie. Cierto. Unos más, Sí. unos Sí, más, sí. otros menos, en función de la evolución que uno tenga. Y en función de lo que decíamos antes, de la humildad, reconocer los defectos
y no solamente reconocerlos, sino trabajar para erradicarlos. Uno puede poseer todas las comodidades materiales, pero es lo que decía al principio. Haz introspección y a ver cómo te encuentras. Pero introspección de verdad. Yo creo que todos sabemos, enseguida, que todos sabemos cuáles son nuestros puntos débiles. Los que ya llevamos un camino corto, más corto o un poco más largo. Todos sabemos dónde fallamos y dónde debemos especialmente trabajar. Decía Juana de Ángelis en sus libros que todo individuo que psicológicamente tiene la necesidad de meterse con los demás es porque tiene una vida interna insoportable. Claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, claro, a ver, lo dice Juana, no lo digo yo. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Y hablamos de humildad. La humildad cuando acechan, cuando están ahí. Hablo de los espíritus malignos o inferiores. La humildad finalmente les hace huir. Si quieren decir para los católicos, si hay católicos, demonios. No soportan por mucho tiempo a una persona que tiene humildad. La humildad, yo les comparto mi definición, es estimarse en lo que verdaderamente uno es. Eso es para mí la humildad. Tener conocimiento también de que se es finito, falible y que no hay nadie, el único que está por encima de todos es Dios. Y que sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Si Dios a cada uno de nosotros retira su mano de la persona cae desplomada al suelo. No podemos hacer nada, ni el menor gesto. Pueden creerme que es verdad. Dios mantiene la mano en todos los que estamos aquí y en todo el mundo. Si Dios retira la mano, no hay nada que hacer. Pero es que es un Padre infinitamente bueno y misericordioso. Y aquí viene la pregunta que en programas, en el podcast de Más Allá de la Realidad, he tratado. Bueno, y si es tan infinitamente bueno, ¿por qué existe el dolor, el sufrimiento? Es que usted le va a echar la culpa a Dios de que exista hambre en el mundo, cuando las grandes potencias se gastan ¿cuántos miles de millones, de la moneda que sea, en armamento nuclear, en vez de invertir ese dinero en irse a África entera? Yo hace años, esto es un sueño de Don Quijote, hace años pensé, y lo he dicho en el micrófono más de una vez, ¿por qué no se crea la sociedad de ricos mundiales para ayuda y progreso de la humanidad? Ricos de verdad, multimillonarios, no millonarios, que también pueden entrar, multimillonarios. ¿Por qué? ¿Pero qué se hace con tanto dinero? Y ves a un pobre niño ahí, muriéndose de hambre, literalmente muriéndose de hambre. De los que estamos aquí, ¿quién ha experimentado alguna vez, porque le ha pillado donde sea, hambre? Hasta el grado de desvanecerse, casi. Pues así están esos niños y esas mujeres, y no solamente en África. Es indignante. Discúlpenme, pero es que es indignante. Y tienen jet privado, tienen mansiones varias. Que se cree una sociedad donde
esos ricos den una pequeña parte, porque les sobra. Hubo un cantante, que no voy a decir quién es, que le preguntaron, ¿cuánto dinero tienes?, en una rueda de prensa. Y la respuesta fue, mira, tengo tanto que no sé ni lo que tengo. No voy a decir el nombre. Una cosa muy pequeña, no sé si conoces este dato. En armamento mundial se gasta $1 millón por minuto. ¿Ok? Ya está. No lo sabía, pero no me extraña. Es decir, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es una tragedia. Pero pero es una vergüenza de cara a la humanidad. Es el fracaso de la humanidad. Que haya personas que se mueren de hambre. Cada 3 segundos muere un niño de hambre. Que se mueren porque no tienen que comer. Eso no debería existir. No, es que es inadmisible. Bueno, pues ahí también está el trabajo interior y el combate espiritual. Dios da a una persona riquezas. ¿Para qué? A ver qué haces con ellas. La riqueza, como bien dice el espiritismo, la riqueza es una gran prueba. Es una gran prueba. Porque si la pobreza es una prueba dura, la riqueza es aún peor. Porque da lugar o facilita el acceso a vicios y a cosas que emponzoñan el alma. Ahí está el resultado, no hay más que decir. Esto es muy importante. Tener fe, pero fe de verdad, esperanza y caridad, las 3 virtudes teologales. Pero no las cito porque sean las 3 virtudes teologales, es que son sustento del ser. Jamás perder la esperanza. Nunca. Esto lo decía don Germán. A mí alguna vez directamente en su salón. Se pueden perder muchas cosas, pero la esperanza, nunca. Porque en un momento te cambia la vida. En un momento. Aunque una persona crea que está hundida en todos los sentidos, Dios puede levantar a esa persona con la aparición de una persona en su vida que le da sentido a su vida, por ejemplo. No sabemos. Aquí entra el suicidio, que es un tema para una conferencia, y hablar de fenómenos paranormales en torno al suicidio y demás. Santiago. Sí. No, solo quería hacer un matiz respecto a su gran aportación con sus programas en el tema del suicidio. ¿A cuánta gente usted ha convencido de que no cometiera semejante burrada? Lo cual está... Muchísimas gracias. Creo que es una de las muchas contribuciones que usted ha hecho. Es cierto y le agradezco que lo diga, pero como decía mi amigo el ermitaño, la gloria para Dios, y como decía otro amigo que era sanador espiritual, las medallas para el de arriba. Pero es verdad que a través del programa hay un número de casos que no son 2 ni 3, de personas que se iban a suicidar y que a base de escuchar a mí y a otros miembros invitados, personas que de vez en cuando intervienen, pues así te lo dicen después. Incluso llamar, recibir un mail y en ese momento, de madrugada, a las 2 de la madrugada, recuerdo un caso en Andalucía, y girarme como por impulso al ordenador, estaba en el escritorio, el ordenador, girarme y ver que entra un mail. Y esa mujer, una mujer ya de ciertos años, se estaba despidiendo y que se iba a arrojar desde el balcón. Inmediatamente le dije, por favor, mándeme un número de teléfono donde pueda hablar con usted. Esperé 5 minutos, le pedí a Dios que por favor que me lo mandara, me lo mandó, la llamé. Es un caso. Estuve hablando con ella 4 horas más o menos, intentando, que lo conseguí, disuadirla de que hiciera lo que me estaba diciendo en el mail, y no era una llamada de atención. Así que bueno, también hacemos esas cosas. Aparte de hablar de misterios,
también procuramos darle un enfoque humano al programa. Sí, creo que es un matiz entre lo que es periodismo de misterio mundo irondo, pero Sí, con la expresión, sí. y periodismo de misterio con una vocación. Entonces, yo se lo agradezco personalmente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, esto ya lo he dicho, simplemente lo digo de pasada, no obsesionarnos con el mal, pero sí ser conscientes. Hay personas que viven, y he conocido algún caso, dentro de la iglesia, no de sacerdotes o de monjas, no, pero personas que viven pensando que todo lo que les ocurre malo se lo provoca el demonio. Primero, vamos a ver si el demonio existe, que sobre eso habría mucho que hablar. Y después, es que no se puede estar. ¿Sabemos que hay malos espíritus? Yo creo que sí. Pero no podemos estar continuamente y además es que es una tortura para la persona estar pensando que todo lo que le está pasando es obra de los malos espíritus. Eso no es. Hay que polarizarse en la parte positiva, en lo que metafóricamente podemos llamar luz, en Dios, en definitiva, no en el lado oscuro, y estar pensando que todo lo que te ocurre es obra de los malos espíritus, de las tinieblas, o el que quiera en el demonio, del demonio. Esto hay que aplicarlo. ¿Hay aquí alguien que no tenga ningún problema? Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. ¿Saben ustedes cuál es el secreto? Algunos lo sabrán ya, pero yo lo digo. El secreto para que ese problema, no voy a decir que deje de ser un problema, pero tenga mucha menos importancia y no te atormente. Dejarlo todo en manos de Dios. Hay una frase del Padre Pío que es: reza, confía y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios, que es misericordioso, escuchará tu oración. Ahí lo dejo. Por tanto, hay que dejarlo todo en manos de Dios. Pero ojo, también poner de nuestra parte. Porque de nada vale que le digamos a Dios: Dios mío, en tus manos lo dejo, y tú te tumbes. Eso no puede ser. Hay una frase, creo que es textual, que aparece en el libro de Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, que dice que Dios ayuda sobre todo a los valientes. No es que a los demás no les ayude. Todos somos criaturas y nos quiere a todos por igual. Nos ama a todos por igual. Hasta uno que sea muy perverso, sí, porque sabe que dentro de X cientos de años esa alma perversa va a llegar a ser un espíritu de luz, por aquí dicen de luz, un espíritu perfecto. ¿Cuándo? Ha de pasar tiempo, y ha de trabajar, y ha de sufrir, y ha de experimentar muchas cosas, pero llegará. Estamos todos condenados a ser felices, eternamente. Esta es la parte no solamente de la Iglesia, también del Islam y del judaísmo, las tres monoteístas, las penas eternas. Yo me quedo pensándolo, ustedes no sé qué opinarán. Un Dios que es todo misericordia, no todo misericordia, infinita misericordia, también infinita justicia. Pero a un ser finito condenarle, sí, puede haber hecho algo terrible, ya se encarga aquí la justicia y en el más allá también, pero a un ser finito condenarle a una pena infinita y eterna, eso no cabe, no cabe. Y hay personas en nuestro foro, en iVoox, hay personas que
mantienen y mantienen que hay penas eternas y que para esos espíritus no hay perdón ni lo habrá jamás. También es una falta de caridad, porque si tu hermano o tu padre se condena eternamente, no te gustaría, y te dicen, no, es que Dios te lo borra de la memoria, del entendimiento, Las cosas no funcionan así, ni muchísimo menos. Nuestros principales enemigos son, y aquí meto la quinta porque estamos 15 minutos más o menos, ¿no? Principales enemigos en el combate espiritual. Ya lo he dicho. Soberbia y orgullo. El creerse que uno siempre tiene la razón, que uno está por encima de todo el mundo, que todo lo que dice es como es y que es irrefutable, que es superior a los demás, que siempre tiene la razón. Esto es que yo no le pienso pedir perdón, que me lo pida él. Ahí lo tienes. Eso hay que erradicarlo. Es un obstáculo para la vida espiritual. La soberbia, dicen que en la versión de la caída de Satanás, que pecó por soberbia, eso hay que erradicarlo por completo. Una persona puede tener carácter, una persona puede ser vehemente, pero eso no es soberbia. Y es más, la falsa modestia es peor que la soberbia. Las mosquitas muertas son peores. Son peores. Atención con esto. El tener miedo. Esos espíritus juegan mucho, juegan entre comillas, porque es un juego peligrosísimo, insuflándonos miedos. Y además saben cuáles son nuestros puntos débiles. Así es. Por tanto, ¿cuál es el antídoto? Confiar en Dios y decir, Dios mío, tú sabes que yo creo en ti y que tú todo lo puedes. Protégeme y que se haga tu voluntad. Ya se encarga Dios, ya se encarga. Antes le he dicho a esta señora algo que tengo aquí apuntado: los espíritus malignos, demonios para el que creen ellos, ¿qué quieren? Quieren nuestra perdición. Así es. Apartarnos de Dios. ¿El qué? Apartarnos de Dios. Apartarnos de Dios y que seamos tan desgraciados como son ellos. Que no tengamos ni un segundo de paz. Ellos no la tienen. No tienen sosiego. No pueden tenerlo. Donde hay malignidad, no hay paz. Es una contradicción en términos. Bueno, aquí esto lo hemos escuchado muchas veces, tiempo atrás, pero es cierto. La concupiscencia de la carne. ¿Esto qué es? Los vicios. Los vicios que le otorgamos a la carne. Aquí entra el sexo, que el día que me encuentre con él en el más allá, que algún día me lo encontraré, a Pablo de Tarso, vamos a tener unas palabras, porque parece que sí, porque siempre le estoy en algunos puntos. Él no conoce a Jesús. Pablo de Tarso no conoce a Jesús. Yo he llegado a escuchar que Pablo era un apóstol de Jesucristo, pero por favor, hombre, por Dios. Los apóstoles eran 12. Y Pablo de Tarso no conoció a Jesucristo. Hubo un comentario el otro día en iVoox. Sí, pero le vio cuando se cayó del caballo. Es que ni siquiera cuando se cayó del caballo. No vio nada. Quedó cegado. No le conoció a Jesús. Y la iglesia es paulina. La teología, en un gran porcentaje, es paulino.
Paulina, la teología. Esto es, de verdad, es tema también para otra conferencia, presidente. Es tema para una conferencia. Es tema para una conferencia. Lo es porque nos han llegado cosas hablando del sexo. Quien demoniza el sexo no es Jesús. Cuidado. Jesús, en materia sexual, hablaba e iba en contra, pero además con el hacha levantada. Dos aspectos. El adulterio, es decir, el ser infiel a tu pareja, a tu esposa o a tu esposo, y la fornicación. En el texto griego, que es el que nos sirve porque en hebreo no existe, en el texto griego, el término que emplea repetidamente, cuando habla de fornicadores, es porneia. Porneia son relaciones sexuales ilícitas. Sobre eso habría mucho que hablar porque el que se divorcia ya sabe lo que ocurre. No se puede volver a casar, salvo que el matrimonio, corríjame si me equivoco, se ha declarado nulo. Entonces Jesús dice, excepto en caso de fornicación, dice, fornicar es hacer el acto sexual sin amor, sin sentimiento. Ahí tienen, desgraciadamente, a un porcentaje muy elevado, sí, de jóvenes, pero casos, yo conozco un caso, no voy a decir de dónde, para que ni remotamente pueda ser identificado, que me llegó y que me puso los pelos de punta, de una niña, porque no es chica ni siquiera, de 12 años que ya mantenía relaciones sexuales. Con 12 años. Con 15 saben más que los mayores, por lo general. Es terrible. Pero no demonicemos el sexo. El sexo, si Dios lo ha puesto, dice, no es para procrear en el matrimonio. Entonces, si esa pareja quiere tener un hijo en toda su vida, solamente van a la cama una sola vez. ¿Y qué hacemos con las hormonas? No hay por dónde cogerlo. Pues la demonización del sexo viene de ahí, de Pablo de Tarso. Es así. Jesús no habla por lo demás de más cosas. No habla. No lo dice. No condena el que una pareja se ame. No lo encontrarán. No lo encontrarán. Bueno, esto, a ver ustedes qué opinan. El murmurar. Aquí estamos en la palabra. El murmurar, el criticar a los demás, el juzgar y condenar al prójimo. Eso arriba no gusta nada. Los murmuradores, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Arriba no gusta nada. El que está todo el día en los labios con los chismes y le cuenta la vida de uno y de otro al otro y de uno, pues eso Dios no tiene buena opinión sobre eso. El apegarnos a lo material, el apegarnos. Una cosa es estar aquí, vivimos en el mundo, y otra cosa es estar aferrados a mi chalet, a mi piscina, a mis jarrones de porcelana, a mis vestidos, a mis zapatos. Y cuando te mueras, ¿qué te lo vas a llevar todo? Cuando te mueras, no te lo vas a llevar. No te lo vas a llevar. Te vas a llevar el que tú, tu alma, ya está, nada más. Bueno, es que hay cosas que ya les he dicho. El darle a la carne, a la materia, sí, al cuerpo, todo lo que se le antoje, pues no hay que dárselo todo. El tener, por ejemplo, también una preocupación excesiva sin motivo. Nunca dar paso a la desesperación y algo que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, la desesperanza. La desesperanza es un estado como de, similar o parecido,
de abatimiento. Pues eso a veces es lógico por circunstancias que lo tengamos, pero hay que intentar apartarlo. Los 7 pecados capitales, yo voy a citarlos y que cada uno se lo aplique o que mire, yo el primero, si lo comete o no lo comete. La soberbia. La soberbia. Ya he dicho más o menos lo que es a grandes rasgos. La ira. No la vehemencia. No el que mantiene una idea firmemente. No. La ira. La ira. La gula. La lujuria. La avaricia. La pereza. Y la envidia. Analicen y que cada uno se lo aplique. Erradicar. A trabajar en esos puntos. Y como estamos terminando, por la hora, voy a lo que decía nuestra amiga. Los malos espíritus que pueden estar rodeándonos o rondándonos para insuflarnos malos pensamientos, malos sentimientos, malas emociones, en definitiva, intoxicarnos de mal. ¿Con qué objetivo? Ya lo he respondido. Por eso hay que estar muy atento. Estamos hablando de ascesis. Esto es ascetismo puro. Ascesis es ejercitarse, entrenarse. ¿En qué campo? En el campo espiritual, en el ámbito espiritual. Aquí tenemos, como ya para finalizar, una serie de cuestiones que son falsas, a veces, otras veces son auténticas, pero que es que se dan. Falsas revelaciones. Cuando alguien dice, Dios me ha revelado tal cosa. Yo he conocido a algunas personas, y no pocas, que Dios les revela todo, prácticamente. Cuidado con eso. Hay que tener discernimiento, el discernimiento de espíritus, la discreción de espíritus, y decir, cuidado, este espíritu se puede estar disfrazando de luz, pero no es de luz. Así que cuidado. ¿Cómo lo sabemos? Por el contenido de lo que dice, por su discurso, por lo que nos insufla, si es insuflado. También las falsas visiones y también las falsas apariciones. Hay apariciones, incluso, no digo ya, por ejemplo, Padre Pío, se le aparecía su director espiritual, un doble etérico, no era su director espiritual, que le decía todo lo contrario de lo que al día siguiente le decía su director espiritual. Esto es un ejemplo simplemente. Es decir, que podemos tener falsas apariciones. Un fraile, tiempos de San Francisco, siglo XIII, que se le aparece Jesús, nada más y nada menos, y le dice, hagas lo que hagas, estás condenado al infierno eterno. Eso viene en Celano, el biógrafo contemporáneo de San Francisco de Asís. Aquel pobre monje, fraile, entró en un estado depresivo porque Jesús le había dicho en una aparición que hiciera las mortificaciones que hiciera y el trabajo interior que hiciera, que estaba condenado al infierno eterno. Y San Francisco, también llamado el Alter Christi, yo creo que es uno de los santos más santos que han pasado por este mundo, le fue revelado, el Señor le reveló lo que le pasaba a ese fraile. Y le llamó. Le dijo, mira, la próxima vez que se te aparezca, fíjate en sus pies. Si no son pies normales, y además hermosos como los del Señor, atiende bien lo que te dice. Y resulta, cuando se le apareció, que eran pezuñas. Y le dijo el fraile, ven aquí que te voy a llenar la boca de estiércol. Y en aquel momento desapareció. Y jamás le molestó aquel fraile, dice el texto de Celano, que prosperó en lo espiritual y que alcanzó una cota de santidad bastante elevada.
Y bueno, es que podremos estar toda la noche, ¿verdad? Ya les he dicho que trabajan en el psiquismo, obsesiones ninguna, por favor. Trabajan en nuestra esfera afectiva, emocional. Hay que blindarse. Cada uno como crea conveniente, pero hay que protegerse. Cuando dice Pablo, ahora hablo a favor de él, Pablo de Tarso, dice, porque no luchamos ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, tronos. Es decir, viene a decir que nuestra verdadera lucha, aparte de que el compañero de al lado nos caiga mal, no es mi caso, realmente la lucha verdadera es la lucha espiritual, el combate espiritual. Y ahí están esos espíritus, demonios o difuntos. Las dos cosas, puede ser, eso que cada uno tenga su opinión. El caso es que son malos, inferiores, por tanto, en desarrollo espiritual, pero se puede tener un desarrollo espiritual corto y no ser malo. Y los hay que en concepto tiempo son muy viejos espíritus, pero se han obstinado en el mal y de ahí no se mueven. Y ya por último, lo que les he contado del fraile es verdad, porque se presentan con buena apariencia, se disfrazan de luz para engañarnos. Así que aplicar el discernimiento y sobre todo escuchar el contenido, ver el contenido que nos comunica, si tiene la experiencia un fenómeno paranormal, el que sea, por favor, analicen bien. En esta casa sé que están muy bien instruidos, pero bueno, yo lo digo y lo dejo aquí. Y por último, decir, lo he dicho antes, pero ténganlo presente. Nos atacan donde más nos duele.